corazón está limpio, Dios lo va a pesar. Pero si también está sucio, también lo pesa. Porque lo más que a Dios le agrada del hombre es que tenga un corazón sincero. Por eso que cuando David pecó ante Dios, él rápidamente iba ante la presencia del Eterno. Aleluya. Se humillaba, pedía perdón y decía: papito, mira, yo fallé, perdóname. Oh, ten misericordia, no me desampares, no me dejes solo. Porque el salmista sabía que en el momento que tuvo su prueba, cuando fue perseguido por Saúl, que Saúl quería herir, Israel quería matarle, aún con todo y eso, Dios estaba de su lado. Dios estaba Masai, aquí Masai. ¿Por qué? Porque él estaba pasando por crisis. Aleluya, aleluya. Y Dios me daba el mensaje que está precioso. Se puede sentar si quiere. Alabado sea el Señor. Como Dios conmigo, me acompaña mi amada esposa, la pastora Diana. Aleluya, Crespo. Una bendición del cielo que Dios me dio. Y no la cambio por ninguna. Aleluya, la más bella. Yo sé que el pastor David va a decir que es la pastora de la esposa de Diana, obviamente. Y cada esposo aquí, amén. Aleluya. Pero cada uno de nosotros tenemos una compañera, una esposa bella y hermosa. Amén. Así que Dios nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de compartir ya 15 años que cumplimos ahora el día 14 de octubre. Wow. Me hizo así porque a veces me acuerdo, digo el 13 porque el 13 fue el día que celebré una cabalgata cristiana en Puerto Rico. Cuando estaba como evangelista en Puerto Rico, hicimos la primera cabalgata cristiana para por Vega Alta, una cabalgata, y lo hicimos el día 13. Y el día 14 era nuestro primer año de aniversario. Amén. Y ella me dice: wow, lo dijiste bien hoy, el día 14. Lo que pasa es que lo estaba mirando desde allá. Pero le damos a Dios al Señor la gracia por mi amada esposa. Y voy a ser, bueno, yo soy sincero, yo tengo que hacer ahí directo. Estaba orando al Señor: Señor, toda esta semana, Señor, ¿qué tú quieres para tu iglesia? No sé, lo pasó a ustedes, pero wow, tantas cosas. El culto del martes fue glorioso, el estudio bíblico el jueves fue glorioso, el culto del viernes de los jóvenes fue tremendo, nos cruzamos con los jóvenes. Ayer el culto fue glorioso. Y decía, y ayer madrugada temprano, a las 5 de la mañana, y para la gloria del Señor ya estábamos despiertos. Ya que los sábados nosotros siempre dormimos un poquito más. A las 5 de la mañana. Y de mi esposa: Diana, voy para el templo. Y me llevó un montón de libros. Yo tenía un montón de libros, me llevé Biblia, tengo libros en portugués, en inglés. Yo, Señor, yo quiero que tú me des una palabra. Y estuve todo el día buscando palabras y no tenía nada. Y dice: sí, yo creo que está más. Y me molesté, ¿verdad? Pues si tú no me das palabras, pues entonces, como tengo una amistad en Brasil, unas puertas abiertas, empezaba a llamar ministros, 2 ministros amigos míos en Brasil. Y yo: Señor, hay algo que tú vas a hacer en la iglesia Misión La Cosecha. Algo que tú vas a hacer. Pero mientras estaba en Dios, me detengo. Aleluya. Ay, Señor, estoy que Gloria a tu nombre, Señor. Thank you, Lord. superando tu crisis. Come on now. Superando nuestras crisis. That's right. Y voy a hacer, como estamos viendo, estamos en tiempo de crisis. Come on. Thank you, Lord. Estamos en tiempo de crisis. Tenemos provisión en nuestra casa, pero estamos en tiempo de crisis. Porque el que no tiene una crisis económica tiene una crisis emocional. El que no tiene una crisis emocional está pasando por una enfermedad grave. El que no tiene una crisis económica tiene una crisis social que está viendo inmoral, porque hay una inmoralidad terrible que nos está ajornando por todo lugar. Y decía crisis. Entonces Dios me llevó a Nehemías. Voy a buscar conmigo el libro de Nehemías, capítulo 1, por favor. Nehemías, capítulo 1. Aleluya. Superando tu crisis. Busca la palabra en el libro de Nehemías, capítulo 1, por favor. La historia de Nehemías es una historia tremenda. Sabemos cómo Nehemías, siendo rey siendo copero del rey Artajerjes, ¿verdad? Vamos a estar ahí. ¿Cuánto lo encontró? Encontró, diga misericordia, pastor, el que no lo encontró. El que lo encontró, diga pastor, amén, el que no misericordia. Voy a bajar mis revoluciones ahora, para que me puedan entender. Revoluciones bajas. Busca la palabra del Señor en el libro de Nehemías capítulo 1.
Y vamos a considerar los primeros versículos, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Dice, en nombre del Padre, ¿verdad? Del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, cuando yo, en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu palabra. Úsame como instrumento. Es la palabra que tú tienes para tu casa, pero para mi vida también, Señor. Porque aún yo, como tu hijo, sé que he pasado crisis y aún sigo pasando muchas crisis, Dios mío. Superando todo aquello que quiere interponerse entre tú y yo, entre nuestra relación, Señor amado, y la encomienda por la cual tú nos has llamado, Dios mío. Yo declaro bendición, oídos abiertos, Padre, espirituales para retener, para escuchar, pero para retener tu palabra. Esta palabra nos imparte, Dios mío, nos impacta de una manera poderosa, pero que imparte, que transfiera para nosotros compromiso, determinación, firmeza, Señor amado, que cuando la atesoremos en nuestro corazón, tu palabra en esta tarde, Señor, aleluya, la guardemos con nuestra propia vida, Señor amado, porque tu palabra es vida, aleluya. Tú eres el verbo encarnado, como dice Juan 1:1. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Alabado sea el Señor. Tú eres el todo de nosotros. Y sin ti, Jesús, no podemos vivir. Aleluya. Sin ti, oh Dios, no podemos vivir. Sin ti, oh Espíritu Santo, no podemos vivir. Aleluya. Necesitamos ese poder glorioso, trino, Dios, que tú nos has dado, Padre Celestial. Oh Padre, yo declaro tiempo de gloria para esta casa. Tiempo de majestad. Tiempo de provisión, tiempo de tiempo de prosperidad, Dios mío, tiempo de crecimiento, Dios mío, aleluya, tiempo, Dios mío, de cosechar, Dios mío, la buena semilla que ha sido sembrada en este lugar, Dios mío. Padre, glorifícate sobre los hijos de esta casa, sobre las hijas, sobre los jóvenes, los niños, Dios mío. Alabado sobre los pastores, sigue usando los pastores Hernández, Padre, sus líderes de una manera poderosa, Dios. Señor, que Julio pueda entender que hay iglesias aquí, Dios mío, en Julio, que no se han dañado, no se han corrompido, Dios mío, que somos una iglesia de amor, una iglesia de restauración, pero de verdad, Dios mío, que vinimos a cambiar la historia de muchas personas a través de tu palabra, a través de tus milagros, a través de tu unción, Dios mío. Aleluya. Padre, lo creemos así en el nombre de Jesús. Amén. Pues,